Buenas noches, vamos a empezar el tema del día de hoy sobre la vacunación en el virus del papiloma humano. Quien habla, médico residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Bartolomé por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El virus del papiloma humano es el agente etiológico de la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. La vacuna contra este virus puede prevenir más del 90% de los tipos de cánceres que causan el VPH. Actualmente se conoce más de 150 genotipos. Muchos de ellos son oncogénicos, en especial la variante 16, causante de un gran porcentaje de cánceres de cavidad bucal, faríngea y anal. Estos tipos de neoplasias asociadas al virus son más frecuentes en hombres que en mujeres. Es por ello la importancia de la vacunación en niños preadolescentes, niños y niñas. Según el registro epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, que se publicó recientemente el año 2017, se estima que la prevalencia de infección por el VPH es más alta en los hombres que en las mujeres. En 2015, el VPH fue el causante de cáncer de orofaringe asociado a este virus más frecuente en Estados Unidos, por encima del cáncer de cervix. En las últimas 2 décadas se ha estudiado la relación causal entre el virus del papiloma humano con el cáncer de cervix y su asociación como factor de riesgo de neoplasias anogenitales como el cáncer de pene. Se estima que la prevalencia alcanza al 11 al 12% a nivel mundial en mujeres y es muy similar en varones. En Estados Unidos se ha estimado la prevalencia de la infección en hombres hasta un 45.2%, convirtiéndola en la infección de transmisión sexual más frecuente y un factor de riesgo importante para patologías neoplásicas ya mencionadas. Una de ellas es el cáncer de pene, globalmente una patología infrecuente, pero en algunas partes del mundo, como nuestro país, como Sudamérica, la prevalencia llega hasta un 10%. El diagnóstico es clínico, ¿no? Las verrugas genitales que se pueden observar. En hombres, a diferencia de que en mujeres se realiza el Papa Nicolau, se realiza una observación molecular, en hombres el diagnóstico es solo clínico. Bien, anteriormente se tiene estimada la vacuna del VPH en hombres y en mujeres. La utilización de esta vacuna contra el virus del papiloma humano estimula el sistema inmunitario. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo la vacunación es un problema de salud pública que debe ser alcanzada a toda la población, tanto hombres y mujeres. ¿Cómo funciona la vacuna? Pues las vacunas contra el VPH utilizan tecnología de ADN recombinante en un sistema de cultivo celular, por lo que el gen del VPH de la proteína L1, la cual conforma la cápside viral externa, se expresa en un vector como las células eucariotas. Estas cápsides virales vacías se autoensamblan en dicho medio de cultivo en las llamadas partículas similares al virus, ¿no? VLP, e imitan efectivamente una infección viral por VPH natural, pero no son infecciosas dado que no contienen ningún ADN. En cuanto a la respuesta inmune generada por la administración de esta vacuna, las infecciones naturales en animales muestran que el anticuerpo neutralizante contra la proteína de la cubierta del virus L1 es protector, lo que sugiere que esa sería una estrategia eficaz, ¿no?, de la vacuna. Las vacunas actuales contra el virus del papiloma humano estimulan los componentes inmunes intraepiteliales y generan altos niveles de anticuerpos, por lo tanto, memoria, tanto serológica como también de células B. Tras así lo demuestra la persistencia de anticuerpos y respuesta de memorias sólidas que persisten en el tiempo. Se tiene un grupo alto de riesgo que son los carcinogénicos. El 16, 18, 31, 33, 35, 39, el 45, del 51, 52 hasta el 82. Y un grupo probablemente carcinogénico, el 26, 53 y 66.
Grupo de bajo riesgo, tenemos la variante 6, 11, 40, 42, 44, ¿no? Entre las otras que también se mencionan. Podemos observar que son 150 variantes que se conocen hasta el año 2019. Y ahora vamos a ver este estudio. ¿Por qué es importante la vacunación? Magdalena y colaboradores publicaron este artículo el año presente, resaltando la modificación de la prevalencia de genotipos del virus del papiloma humano en los condilomas acuminados después de la vacuna profiláctica. Se puede observar en el cuadro de la derecha que los genotipos del VPH detectados en las lesiones, en estos condilomas, tuvieron un mayor porcentaje el virus 6, el tipo 11, el 16, el 42, 44, 51, 55 y en un menor porcentaje otros virus, otros genotipos. En el gráfico inferior, la figura 2, vemos la diferencia. Como el año 2007 y el 2008, el virus del tipo 6 tenía una prevalencia de un 55%, mientras que en la actualidad ha disminuido en un 46%. Vemos que esto se repite en la variante 11, 16, 18, 81, mientras que los virus, el genotipo que antes no se encontraba prevalente, como el tipo 42, 44, 51, ahora sí se encuentra. ¿Qué nos demuestra esto, no? Que está habiendo una modificación de la prevalencia, ¿no? Dentro de los resultados vemos que más del 70% de todos los casos de condilomas acuminados han estado implicados únicamente con los genotipos del virus 6, 11, 16 y 18, y un porcentaje menor que es el estudiado hace 10 años. ¿No? Vemos un 87%, principalmente porque después de la implementación de la vacuna frente al virus del papiloma humano. Se puede observar la prevalencia del virus en las lesiones, se diferencian, ¿no? de bajo riesgo y de alto riesgo, tanto en hombres como en mujeres. En este otro cuadro se puede estudiar las variables que se tomaron en cuenta, tanto el sexo, la edad aproximada, la orientación sexual. Bueno, este estudio también considera la nacionalidad y tesis previas, incluso si es que se tiene o no VIH adicionalmente. Muy bien, entonces, ¿cuándo nosotros indicamos la vacuna contra el VPH? Pues la vacuna está indicada de forma rutinaria en adolescentes de 11 a 12 años para garantizar que estén protegidos antes que se expongan al virus. Se puede administrar a partir de los 9 años y se recomienda la vacunación en todas las personas hasta los 26 años. Aunque hay últimos estudios que mencionan que se puede realizar entre 27 a 45 años. La mayoría de los menores que reciben la primera dosis antes de los 15 años van a necesitar una segunda dosis contra el VPH. Cabe resaltar que la primera vacuna se puede esperar de 1 a 2 meses para aplicar la segunda y hasta 6 meses para aplicar una tercera dosis, ¿no? 6 meses después de la primera vacunación. Entonces, viendo últimamente este estudio, ¿hasta qué edad se puede vacunar en hombres? La vacuna tetravalente está incorporada al calendario nacional de inmunización en Argentina, por ejemplo, para niñas y niños de 11 años, en el esquema de 0 a 6 meses. También se aplican inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, trasplantados, con enfermedades reumatológicas. Según CATS, menciona que para el año 2019 la Sociedad Argentina de Infectología había considerado el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles dentro al VPH, la tetravalente, ¿no? ¿Y qué contiene la tetravalente? Pues los tipos 6, 11, 16 y 18. Incluso para varones y mujeres entre 11 y 26 años con VIH y quienes hayan sido trasplantados. Por otro lado, vemos en la imagen que también se ha aprobado la vacuna contra el VPH para adultos de 27 hasta 45 años. Este estudio es muy interesante
Silva y colaboradores mencionan que la vacunación en Brasil se ha realizado hasta el año 2019. La información que se tenía en este estudio era que el año 2019 se hizo una encuesta nacional donde se tenía un estimado de escolares de 13 a 17 años, ¿no? Y vieron que la muestra de este estudio fue compuesta por 159.245 escolares de este grupo, de 13 a 17 años. ¿Y qué buscaban encontrar? Es cuál es el porcentaje de vacunación en esta edad promedio. ¿Y qué se estimó? Que en Brasil más del 50%, el 62.9% de los escolares que participaron de esta encuesta nacional declararon que habían sido vacunados contra el VPH. En cuanto al sexo, la proporción de niñas inmunizadas fue superior a la de niños, más del 76.1%. Pero vemos que eso es un gran avance, más del 50% de vacunación en niños y niñas en nuestro país vecino de Brasil. ¿Y cuáles fueron las causas, los motivos por los que no fueron vacunados? En esa tabla se puede observar las razones que la gran mayoría refirió, más del 46% que no fue vacunado, refería que no sabía que se tenía que vacunar. Otras razones fueron el miedo a la reacción de la vacuna, que el padre o la madre o el tutor no quiso vacunarlo, o un menor porcentaje que estuvieron lejos del centro de salud que podía administrar la vacuna, otro grupo que no sabía para qué servía y un grupo menor que no creía en el efecto de la vacuna. Hay otro estudio que se menciona en Nigeria sobre los conocimientos de la vacuna contra el VPH. Mientras el personal de salud tenga el conocimiento y lo transmita a los pacientes, a los pobladores, esto va a ayudar a que la población tenga conocimiento y pueda llegar a aplicarse la vacuna. Y también aplicarla a los niños, ¿no? Padres y adolescentes. Australia es uno de los países que mayor impacto ha tenido en los últimos 10 años. Vemos que ellos incluyeron la vacuna cuadrivalente frente al VPH en el año 2007, sin diferencia si es hombre o mujer, y desde que se introdujo esta vacuna, la prevalencia de infección por VPH ha descendido de un 28.7% a un 2.3% en pacientes en los que se realizó la citología. En los hombres, la prevalencia descendió de 18% a un 7%. Y también descendió el número de lesiones detectadas de alto grado en la citología y el número de casos de verrugas genitales. Desde el año 2018, la vacuna que se administra ya no es la cuatrivalente, es la nonavalente, tetravalente, es la nonavalente, la que incluye los genotipos 31, 33, 45, 52 y 58, adicional de la tetravalente. Se espera que pueda prevenir un 15% de cánceres de cervix y un 11% más de cánceres anales. De acuerdo con un estudio realizado empleado en modelo matemático, se estima que Australia será el primer país del mundo en eliminar el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de la vacunación frente al VPH en hombres? Incluso también disminuye no solamente las verrugas, sino también la incidencia de cáncer de pene. Algunas guías recomiendan sobre todo también la administración de la vacuna en hombres homosexuales con VIH, también mujeres con VIH. Se había mencionado que si se llevara a cabo el cribado, se realizaría mediante citología anal y si esta fuera normal se realizará una anoscopia de alta resolución. La biopsia se realizaría solo en la confirmación del diagnóstico de lesiones de alto grado. Bueno, sabemos que en la actualidad el cribado en el hombre solo es posible mediante el interrogatorio de síntomas, inspección de la zona anal, ¿no? Clínico. El diagnóstico es clínico. Pero ¿cuán beneficioso sería si se administrara la vacuna, ¿no? Sin diferencia, tanto a hombres y mujeres desde una edad precoz? Los cortes, ¿por qué se administra en la preadolescencia? Pues es porque se conoce la prevalencia del inicio de la actividad sexual aproximadamente a los 13 años aquí en Perú.
varían dependiendo de la zona, pero una persona que no ha tenido relaciones sexuales también puede, sin importar la edad, adquirir la vacuna y va a disminuir también tremendamente el riesgo de presentar las verrugas y también de otras patologías cancerígenas. Es la bibliografía de la que se extrajo el tema impartido. Muchas gracias.